Gracias, hijo. Un saludo para ti, saludos para todos los hermanos de la gran familia del Clamor de Medianoche. Y también saludos, tengo que hacerme la costumbre ahora, para los hermanos de nuestra iglesia Betel. Les saludamos también a todos ellos. Saludo especial para aquellos que quizás se conecten por primera vez o en el futuro puedan estar viendo este video. Vamos a orar una vez más. Así que les invito a que me acompañen en oración. Nunca está de más orar tantas veces como se pueda. Padre que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre y te pedimos perdón por nuestros pecados, nuestra falta. Te pedimos perdón por nuestra dureza de corazón. Te pedimos perdón por nuestra falta de entendimiento, por nuestra falta de fe, por nuestra desconfianza y por nuestra confianza en nosotros mismos. Te pedimos perdón porque tantas veces tú extiendes tu brazo poderoso y nosotros lo ignoramos. Perdónanos, Padre. En esta noche háblanos. Tú eres quien has dirigido esto. Me pongo en tus manos, porque no es por amor a mí, es por amor a todos estos que han venido para escucharte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Amén. hermanos, Amén. esta semana pasada y esta que está todavía continuando, el enemigo ha hecho de las suyas. Y desde la semana pasada tenía preparado lo que Dios había impregnado en mi mente para compartir con ustedes. Y este testimonio lo tengo que contar porque es lo que Dios me ha hecho decir. Y resulta que en mi mente dije, no puede ser lo que tengo en la mente, Señor. A los hermanos hay que prepararles un estudio. Hay que preparar algo sustancioso. Hay que preparar algo que ellos puedan llevarse en sus mentes a la cama esa noche. Así que tengo que confesar que he forzajeado con Dios. Preparé 3 temas. Anoche preparé el tercero, terminé a la 1 de la mañana. Y resulta que me entró un pesar terrible como nunca en mi vida me ha entrado. Creo que el 9 de diciembre de 2025 será un día que ha marcado en mi experiencia espiritual. Porque cuando terminé a esa hora, sentí un desánimo, sentí que las fuerzas se me iban, sentí que iba hasta desmayar, porque entendía que no debía decir lo que Dios había puesto en mi mente, pues de alguna forma valoré la idea de Dios, quizás de una forma no tan poderosa como yo creo. Y una vez más tenemos que aprender a confiar en lo que Dios pone en nuestras mentes. No puedo negar la impresión que el Espíritu hace en mi mente. Así que hoy tengo que, en realidad, no sé si es una exhortación, no sé si es una charla. El Señor puso en mi mente que comenzara con el testimonio de nuestro viaje a Washington. No lo voy a contar completo. Cuando mi hijo planificó el viaje con otros hermanos, con Jason y Dustin a Washington, me dijo, prepárate que de aquí a unos meses, en el mes de noviembre, estamos en Washington. Y ahí me explicó, y en mi mente la idea que teníamos era, bueno, pues tenemos que estudiar un poco de historicismo de la iglesia. Así que esa fue la idea que quedó en mi mente. Pero ya venía pasando el tiempo, ya se terminó la organización de la iglesia, se terminó la asociación de nuestras iglesias, tenemos 2 iglesias, ya estamos sumando. Y él un día me dijo a mí, siento que nos falta algo. Mi hijo me dijo, papá, siento que nos falta algo y no sé por qué me da la impresión que lo que nos falta está allá en Washington. Y dije, bueno, pues vamos a ver qué nos vamos a encontrar en Washington.
y viajamos allá. Y por eso di el testimonio en la iglesia nuestra de Betel. El hombre que fue a Washington no es el mismo hombre que regresó. Porque esa frase que él me dijo, me siento incompleto, me siento que nos falta algo, cobró vida cuando estuvimos allá. Muchos hermanos historicistas, y no quiero herir a nadie, pero es la verdad, muchos hermanos historicistas años atrás trataron de acercarse a nosotros, pero su verdad le faltaba algo. Venía acompañado de mucho espíritu belicoso y cosas así, mucha imposición. Y resulta que la pregunta que les voy a hacer a ustedes hoy para empezar a meditar es, porque fue la pregunta que Dios me hizo a mí, ¿qué te falta o qué nos falta? Vamos a hablar de nosotros. No me digas que no, algo nos falta. Yo sé que como yo me hago muchas preguntas, el Señor se manifiesta cada cual de diferentes formas. Y a mí se manifiesta con muchas preguntas. Él sabe que me gustan las preguntas porque me gusta indagar y buscar respuestas. No me quedo tranquilo. Y si algo Dios me ha demostrado que Él es Dios, no ha sido en milagros sobrenaturales físicos ni nada por el estilo. Ha sido en conversaciones personales que he tenido, en búsquedas específicas de cosas que he necesitado encontrar para poder enseñar y en la forma maravillosa que Él se ha mostrado. Para mí es suficiente. Puede hacer más en mí si Dios quiere, sí, pero si no, para mí ha hecho suficiente. Y alabo a Dios por esto. Pero nos falta algo, y ahora no hablo como individuo. Ahora vamos a hablar como grupos, cada cual donde quiera que esté. ¿Estamos conformes como la obra se está llevando? ¿Estamos conformes como los ministerios están llevando la obra? ¿Estamos conformes de la forma que los grupos están interactuando o haciendo las cosas? El problema que nos falta es un pecado. Y si yo te hago la pregunta, me gusta hacer preguntas tricky para poner a las personas a pensar. ¿Cuál fue el chasco de los mileritas en 1844? Y ya de paso voy contestando la pregunta de hermanos que me dicen, ¿por qué ahora, ustedes ahora que están, les ha dado por, así me dijeron, les ha dado ahora por levantar este asunto de los pioneros y del gráfico y de los 2520? No veo nada importante allí. Y la gente no, yo algo que no entiende cuando se les habla. No hay algo en específico en el 2520, podrán no haberlo, pero hay algo a nivel general. Y hay algo más que es el punto al cual no voy a decir ahora. ¿Cuál fue el chasco de los mileritas? Porque esa fue la pregunta que Dios puso en mi mente. Y yo en mi mente me gusta contestar. He aprendido de los bufetes de abogados que cuando ellos están perdiendo muchos casos, tienen que hacer una reevaluación de la forma en que ellos defienden, de la forma en que ellos se imparten la forma de defender un juicio. Entonces ellos tienen que hacer una reevaluación y muchas veces, digamos, el presidente de ese bufete hace papel de juez, reparte el papel en el resto de los trabajadores de esa oficina, de ese bufete, abogados y secretarios, y realizan juicios o agarran juicios anteriores y tratan de imitar una defensa, tanto uno que el que hace papel de abogado como el que hace papel de fiscal y otro de acusación, para poder descubrir en qué se falló, qué faltó, qué se hizo. Inclusive se usa este método antes de ir a un juicio para ellos ver o más o menos tener una idea de qué cosas le pueden sacar en el juicio a su cliente. Por eso le dicen a la persona, investiga
lo que se te ocurra y dinos lo que se te ocurra. Bueno, hoy yo quiero que nos hagamos un juicio nosotros, pero basado en algo que pasó. Sigue siendo la pregunta, ¿cuál fue el error de los Milleritas? Si encuentras el error de los Milleritas, encontrarás el por qué es lo que estamos pasando hoy en día. ¿Por qué hay tanta confusión? Voy a decirlo así directamente, quizás a algunos no les guste. ¿Por qué existen tantas organizaciones adventistas? Usted me dirá, ¿existen organizaciones adventistas? Cuando me refiero a organizaciones, me refiero que casi la gran mayoría de los ministerios independientes lucen como una organización adventista diferente. Ninguno se parece a otro. Mira que nos hemos encontrado con predicadores y qué difícil es encontrar un poco de unidad en la enseñanza. Todo el mundo tiene su forma de enseñar. ¿Ustedes creen que de la forma que estamos bien? ¿Creen que podemos recibir el Espíritu? Nos falta algo, y ese algo va a ser la explicación de por qué ahora nos ha dado como el clamor de medianoche por buscar estas cosas que tienen que ver con los principios y la plataforma del inicio de la verdadera Iglesia Adventista del Séptimo Día o Movimiento Adventista del Séptimo Día. Y lo primero que hacen muchos cuando hablamos de cuál es el error de los Milleritas, vete al gráfico 1843. 1843 no fue un error porque lo arreglaron antes de tiempo. De hecho, tuvieron dos chascos antes de 1844. El primero fue el anuncio de la primavera del 43. Y cerca de la fecha se dieron cuenta que no era la primavera del 43, el año terminaba la primavera del 44, pues entonces es en la primavera del 44, según los cómputos que hemos sacado. Y después, cerca de esa fecha, entendieron que le faltaban 6 meses para llegar al séptimo mes, que Levítico 23 habla, que es el día de Yom Kippur. Así que en 1843 en el gráfico no es error, pero está ahí todavía, tiene una importancia. Te sigo preguntando, ¿cuál tú crees que haya sido el error de los Milleritas? Alguien me dijo, hermano, el error de los Milleritas estuvo en que ellos pusieron el evento equivocado en la fecha correcta. O sea, en el 22 de octubre de 1844 pusieron el evento de la venida de Cristo. Y si yo te digo que eso no es el error de los Milleritas, ¿por qué no es el error de los Milleritas? Porque si un error se puede arreglar, entonces no es un error. O sea, ese no es el mayor error. Tiene arreglo. Y el problema de los Milleritas no tiene arreglo. El error de ellos no tiene arreglo. Así que este error sí tiene arreglo. Ellos hubieran encontrado la respuesta. Cuando tú estudias primeros escritos, cómo se inició esta obra, dice que muchos del grupo que conformaban esos 100,000 o más de 100,000 adventistas estaban llenos de miedosos y de cobardes. Personas que se suman al grupo por miedo. No creen lo suficiente, no están preparados, pero están ahí, en el tumulto, formando parte de esa gran multitud. Y esos miedosos fueron los que después ayudaron a desalentar a los que sí eran verdaderos. ¿Cuál fue el mayor error de los Milleritas? ¿Creen que en el tiempo de Miller, en el tiempo de Snow, de Samuel Snow, que fue justo
en el verano del 44, ¿había tanta diversidad como hay ahora? No. Y lo último que se cuenta en la historia de Snow, dice que estaba reunido un grupo de 3,000 personas, hombres y mujeres, 3,000 hermanos, en un bosque sin techo. Entre los árboles pusieron sus sillas. Había una pequeña plataforma que habían planificado, que habían hecho, habían creado. Y allí estaban ellos en el verano del 44. Y estaba José Bey contando una experiencia suya personal. Y llegó un hombre a galope en un caballo. Y este hombre se sentó en la parte de atrás con el déjame ver si encuentro aquí el nombre. John Koch y su familia. Y dice que en forma de susurro les dijo: yo estoy aquí porque Dios me ha enviado a decir algo. Y tiene que ver con relación al clamor de medianoche. Y allí estaba la esposa inquieta preguntando: ¿qué será? Y el hermano Bates, José Bates, que estaba en la plataforma, miró allá atrás y preguntó: hermana, ¿qué pasa? Y ahí se levantó el hermano y dijo: este hombre acaba de llegar y dice que trae un mensaje de Dios para nosotros. Y fíjense la humildad de José Bates, pero no solamente de él. Si estudia la historia de muchos otros, ¿cuál fue la humildad que enseguida le dijo: pues que el hermano venga, que yo me siento? Haríamos eso nosotros. Me toca predicar a mí, que venga alguien, yo tengo un mensaje y qué problema. Así que si hablamos de orgullo, en aquella época la humildad proliferaba, estaba al 100% en aquel grupo. Y se levantó las manos, no. Ese fue Samuel Snow. Y él hizo preguntas que me llamaron la atención. Preguntas que nos dan a entender que todos en aquella época conocían, tenían el entendimiento completo de todas las profecías. De paso te digo, ¿por qué estudiamos el chart, el gráfico de 1843? Para que conozcas las verdades que fueron en aquel tiempo primeramente la plataforma de la fe y luego más tarde muchas de ellas se convirtieron en nuestros pilares. Pero el adventismo nació de allí. No nació después de 1844. Nació antes del 44. Y él llegó e hizo la pregunta: ¿dónde estamos en nuestra experiencia del advenimiento? Y todos a coro, 3,000 hombres y mujeres, en el tiempo de espera, hermano. Y se volvió a preguntar: ¿cuánto tiempo se detuvo la misión? Hasta la medianoche. Pregunta él: ¿cuánto es un día en la profecía? 1 año. Entonces, ¿qué sería una noche? 6 meses. Entonces, ¿qué sería la medianoche? 3 meses. ¿Cuánto tiempo nos falta por esperar? 3 meses. Estaban en el verano, en agosto del 44 hasta octubre. Ellos decían: nos faltan 3 meses. En aquella época, todo el mundo estaba conectado a lo mismo. La verdad corrió y proliferó. Me he encontrado con hombres que quieren demorar la verdad y otros tienen miedo de presentar la verdad. Como he tenido el privilegio de viajar a tantos lugares dentro de Estados Unidos, bueno, no sé si es un privilegio o no, porque al principio me hacía la idea de qué lindo sería salir, ir y animar a otros. Sí, creo que me voy a encontrar 1 o 2 ahí, ya tú sabes, que me van a querer desanimar, pero yo voy con ímpetu a animar a ese grupo. Y al principio, qué chasco cuando descubro que se ha gastado un monumental de dinero en ese viaje misionero
solo por 2 personas. No porque hubieron solo 2 personas, sino porque de todos los que están allí, prácticamente valió la pena por 2 personas. Gloria a Dios por 2 personas. Cristo hubiera dado su vida por uno. Pero te encuentras con gente que cuando yo he hablado, conoces la verdad del bautismo, conoces la verdad del Padre del Hijo. Sí. Y tú predicas por Facebook. Sí, tengo mi canal. Y has recibido aceptación de los hermanos cuando has presentado esta verdad. No puedo presentar esto en mi canal. Esto se comparte en persona y con gente de confianza. Pero en el canal no, porque esto es un problema. Estos son temas controversiales, hay que tener cuidado. Y yo digo, parece que le digo a mi hijo, los únicos locos somos nosotros, parece. Que conocemos una verdad y decimos, esto hay que sacarla y ya, esto no se puede demorar. La gente entiende que no puede ser así. Se aferran a la gente, pero no la verdad. Se aferran a sus suscriptores, pero no la verdad. Se aferran a sus donaciones porque pueden ver malas donaciones, porque cuando saquemos esto, muchos se nos van a ir, pero no se aferran a la verdad. Y esto es lo que denuncio y es lo más triste que está ocurriendo. No son todos, pero son la gran mayoría. Y siento mucho quien se ofenda por lo que estoy diciendo. Pero en realidad, esto es un mensaje del cielo para ti, aunque creas que no. No estamos prosperando. Iniciamos en el 2021 y hasta esa fecha a nadie le interesaba organizar a la iglesia, a nadie le interesaba buscar las cosas de antaño, a nadie le interesó nada. Y hoy en día nos levantamos con que, hermanos, tenemos que organizar a la iglesia, tenemos que hacerla tal y como Cristo lo hizo al principio. Y recibimos un poco de rechazo y de, no sé qué palabra usar, un poco de que, espérate, eso no es así. En aquella época había tanta humildad y tanto conocimiento y tanta unidad en toda la verdad que es indescriptible. Por lo tanto, el chasco de 1844, y no estoy echando por tierra la historia, sigue siendo el gran chasco de 1822 de octubre de 1844, pero cuando yo te pregunto a ti cuál es el error, cuál es el chasco más grande que tuvieron los mileritas, no fue que Cristo no vino esa noche. Y está ocurriendo con nosotros hoy en día. Porque si Cristo no vino esa noche, esa madrugada, de todos esos 100,000 o casi 100,000, y alguna cifra hay más de 100,000, no sé exactamente ahora cuál será la verdad, pero eran bastantes. Solo quedaron 50 hermanos. 50. Pero esos 50 demostraron hacer algo que el resto no hizo. El hermano Irán Exxon estaba en su casa con otros hermanos esa madrugada, iniciando el amanecer. Y empezaron a preguntarse, tenemos que indagar, hay que buscar. Algo pasó. Tenemos que volver de nuevo a qué? Al principio. ¿A cuál principio? A todo el estudio que hemos hecho desde el principio y volverlo a analizar a ver dónde está el problema. Si ellos hubieran recurrido, los mileritas, vamos de nuevo al principio a revisar todo lo que hemos hecho, Dios se hubiera manifestado a ellos. Pero Dios no se manifestó a ellos porque ellos dijeron así, ya no hay más nada que revisar.
Lo que hubo que revisar fue con relación al 43 y ya se acabó. No tenemos que revisar más nada. Todo está exacto, todo está calculado, bien sacado. Por lo tanto, es Dios quien falló. Y se desanimaron a tal punto que apostataron de toda esta fe de aquella época. Pero cuando Irad Edson se puso a analizar esa madrugada, él dijo, tenemos que salir, número uno, a alentar a nuestros hermanos, porque ya me imagino cómo deben estar. Y dos, algo hay que hacer, tenemos que volver a reunir, hay que volver a estudiar, tenemos que volver a nuestro inicio. Y saliendo por ese camino, en la única misión de alentar a los otros. Allí dice que él quedó detrás, parado, petrificado, en visión, en su maizal. Y el otro hermano se le quedó mirando. Mirando, eso. Y él estaba allí y pudo ver a Cristo en ese momento, pasando del lugar santo al lugar santísimo. La pregunta la puedo contestar ahora. ¿Por qué el clamor de medianoche ahora la ha dado por revisar los chats? Porque no los tuvimos antes. Y todo el realengo que existe, tanto en doctrinas como en forma de enseñanza, como en la gente, como en tantos ministerios independientes que existen, es porque no tenemos el principio, porque no vamos al principio. Vienen y me dicen, mira, Dios no mata. Aquí está la cita, con un texto de la Biblia y una cita del Espíritu de Profecía. ¿Es suficiente eso? Tenemos que ir al principio. ¿Qué fue lo que Dios reveló antaño? Vayamos al resto de las Escrituras. Vayamos al Espíritu de Profecía. ¿Será esa la única cita que existe o habrá más? ¿Será este el único texto de la Biblia que existe o habrá otro? Si Dios no lo enseñó antaño, si no lo amplificó en el resto de las Escrituras, y mucho menos lo hizo en el Espíritu de Profecía, deberíamos decir, esto no es de Dios. Pero no lo hacemos porque creemos que porque existe un texto bíblico. ¿Sabe cuántos textos bíblicos existen para justificar a todos los cristianos de este mundo? Los testigos de Jehová tienen textos de la Biblia que tú dices, wow, ¿y cómo le voy a la contraria a esto? Los evangélicos, los bautistas, hasta los católicos tienen textos. Como me dijo una vez, nosotros estamos permitidos tener imágenes porque Dios permitió una imagen en la tierra, aquí en el pueblo de Israel. ¿Y qué imagen? ¿Oh, no te acuerdas que Moisés levantó la imagen de la serpiente? Pues nosotros tenemos derecho igual. Pero como no tenemos los fundamentos de nuestra fe, nuestro inicio, como lo ignoramos porque creemos que los de antaño estaban mal, por eso estamos como estamos. Y la división no es porque yo hablo del bautismo. La división es porque alguien no está creyendo en el bautismo. Te doy mi testimonio con el bautismo. Yo al principio creía lo que decían los católicos, que ese texto de Mateo 28:19 fue agregado. Pero decía, bueno, pero si Dios permitió que esté en su palabra, Dios es Dios, hay que respetarlo. El texto no es trinitario, ni habla de Trinidad, ni nada por el estilo, así que yo solamente lo acepto. Y mi hijo empezó a investigar. Nosotros nos dividimos, él siempre usa lo que es la parte investigativa y de Espíritu de Profecía, la maneja él, yo manejo la parte bíblica mayormente, aunque al final todos manejamos de todo, pero siempre uno maneja algo más que el otro y ayuda a complementar al otro. Y mi suegro por allá con la escatología. Y un día viene mi hijo y me dice, papá, tenemos un problema. ¿Cuál problema? El problema es que la profeta usa en varias citas, usa Mateo 28:19. Y ahora yo dije en mi mente, bueno, si la profeta lo usa y Dios le ha puesto en tu mente que use ese versículo, Dios es Dios, pues entonces hay que respetarlo. Para mí sigue siendo un versículo añadido, pero hay que respetarlo porque la profeta lo usa. Y Dios permitió que esté en su palabra.
Así que está bien, hay que respetar eso. Hasta que un día mi hijo encontró varias citas, pero para mí una fue contundente, me dio un martillo en la cabeza. Y fue la cita cuando ella dice, y mientras Cristo fue elevado o iba siendo elevado, pronunció las palabras, id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí dije, espérate un momentito. Esto no se trata de que la profeta está usando los textos para explicar algo. No se trata de que Dios le está poniendo en su mente, usa este versículo para que expliques esto. Se trata que fueron las palabras de Cristo directamente. Ahora yo te pregunto, ¿a quién le creo? ¿A Roma que dice que ellos lo añadieron o a Dios? Dios es Dios y esa es su palabra. A Roma le interesa declarar lo que declaran para que la gente, los no trinitarios, rechacen una verdad contundente, porque el problema del bautismo es un pilar de la fe, no es cualquier cosa, no es una plataforma, no es una doctrina como tal, es un pilar de nuestra fe. Eso tiene más peso que cualquier cosa. Y yo me quedo petrificado cuando veo a la gente que rechaza un versículo de la Biblia y digo, pero bueno, la gente no está tan mal si líderes que conozco lo rechazan. ¿Por qué estamos como estamos? Analiza y mira y observa. Todos aquellos que enseñan lo que no es han rechazado todo lo que se inició, porque ellos creen que lo que se inició no sirve. Ellos creen que no hay necesidad de virar atrás. Con lo que tenemos, estamos bien. Y esto es lo que me ha golpeado en la cabeza. Es importante conocer todos los detalles, todo. Todo es importante. Conocer inclusive quién es el rey del norte, el rey del sur, un día hablaremos sobre eso. Hasta eso es importante. Porque tenemos múltiples organizaciones o religiones o creencias adventistas. Y yo no sé cómo, hasta qué punto vamos a llegar nosotros. No sé qué es lo que tenemos que hacer. No sé cómo la gente puede ser tan ciega. Solo los que se dedicaron a revisar los escritos, los estudios, volvieron atrás de nuevo. Y esos 50 lo hicieron. Solo ellos pudieron recibir de parte de Dios la visión y la respuesta. ¿Sabe por qué? Porque quien rechaza lo antaño hasta lo más mínimo, Dios no revelará nada a nadie con ese espíritu de incredulidad. Por eso es que estamos como estamos. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta la fe primitiva. Nos falta la experiencia de nuestro inicio. Si entendiéramos cómo ellos descubrieron 1843 al 44, si entendiéramos cómo ellos entendieron las cosas, hoy en día no estuviéramos cometiendo los errores que estaríamos cometiendo. Y me llama la atención algo. Déjame ver si yo logro poner esto en la pantalla. No sé si lo tengo acá. Dice esta cita, está en Joya de los Testimonios, página 164, año 1885. La obra que la iglesia no ha hecho en tiempo de paz y prosperidad tendrá que hacerla durante una terrible crisis en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. ¿Desalentadoras y qué? Prohibitivas. Y en ese tiempo, la clase superficial y conservadora, cuya influencia impidió constantemente los progresos de la obra, renunciará a la fe. Lo vuelvo a repetir.
Y en ese tiempo, la clase superficial y conservadora. ¿Quiénes son los conservadores? Esto está estudiado, no hay que investigar más. En una ocasión le dijeron a Elena de White, ¿para qué hay que estudiar tanto? ¿No tenemos los escritos de los pioneros? Quedémonos con eso ya como fundamento de la fe. Y ella dijo, no, los escritos también. Pero tú tienes que tener el espíritu que ellos tuvieron y tienes que decir lo mismo que ellos dijeron. Tienes que decir así, si ellos lo recibieron, yo también lo quiero recibir. Tienes que tener tu experiencia. Y lo que ha pasado con muchos hermanos anteriormente es que cuando me quieren explicar Daniel 12, yo no puedo explicar Daniel 12 diciéndote, así lo creían los pioneros y se acabó. Ese es el error de los historicistas hoy en día. Nadie me sabe decir solo con la Biblia por qué Daniel 12 está en la posición que está. No voy a decir nada ahora porque es un tema que voy a preparar. Tenemos que aprender a ir a las escrituras y encontrar lo mismo que ellos vieron. Pero no lo estamos haciendo. Preferimos estar así a la desbandada. Y escucho al clamor de medianoche mientras lo que diga esté bien. Pero el día de mañana, por más que me lean una verdad, si va en contra de mi conciencia, de lo que yo tanto he creído por tanto tiempo, no. Se acabó el clamor de medianoche, es anatema. Está profanando la verdad. Hermanos, no estamos avanzando. Mírense, los que están hoy en día solamente en este chat ahora mismo, no son los que iniciaron con nosotros. Y los que iniciaron con nosotros se quedaron atrás. ¿Qué es esto? Y alguien me dice, pero es que eso está escrito, tiene que ocurrir, zarandeo, hermano, y te conformas con eso. ¿No te duele que la gente que inició con uno ahora no esté? Con Noé iniciaron muchos construyendo el arca y poco a poco se fueron retirando hasta que se quedó solo Noé y sus hijos. Esto es un verdadero desastre lo que estoy viendo. Para el nuevo año 2026, aunque ya desde ahora lo hemos estado haciendo, venimos con todos los pilares de la fe desde el inicio, porque ya obtuvimos la información y Dios ha dado la revelación de las cosas. Te doy un consejo. Más, aunque el consejo para mí también, más nos vale aferrarnos a la palabra de Dios. Hablo para los ministros, tenemos que empezar por la cabeza primero. Deja de aferrarte a tus suscriptores o a tus seguidores o a tu reputación o a tus donaciones. ¿Acaso Dios no puede mantenerte sin esas donaciones? Deja de aferrarte a lo que no es y aferrémonos a la verdad. Y la verdad es esta. Es el inicio. Y termino con esto, hermanos. Si ustedes buscan en el libro de Habacuc, de este libro, de esta profecía, fue que salió todo lo que hoy en día tenemos en el chat de 1843, o sea, del inicio del adventismo. Leo para ustedes Habacuc capítulo 2, versículos del 1 al 4. Puedes leerlo tú, no va a estar en pantalla hoy. Busca tu Biblia. Habacuc capítulo 2, versículos del 1 al 4. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas. Y ahora quiero que lean bien. Y hace falta que algunos lean bien. Escríbelas en tablas para que corra el que leyera en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá.
No puedes conocer una verdad y no presentarla, ni tomarte tu tiempo para hacerlo. Declaré en una ocasión y lo mismo que voy a declarar ahora. La verdad se debe presentar cuando, una vez que la conoces, la has entendido y te preparas para explicarla. No te tomes mucho tiempo para ello. Y ahora te hablo a ti, querido hermano, que estás allí escuchando. La verdad es lo que Dios estableció desde el principio. No es la interpretación mía. No es exactamente lo que nos han enseñado. Por ahí anda un videíto ahora que me ha dejado frío. Y dice el video, ¿sabes que te han engañado? Sí, porque no fue Dios el que mató a Sodoma y Gomorra, el que castigó a Sodoma y Gomorra. Fue un volcán. Y yo le dije a mi esposa, esto salió de National Geographic. ¿Dónde salió esto? ¿Sabes que Elías no mató 850 sacerdotes de Baal porque Dios le mandó? Fue un acto de sanguinario de su parte. ¿Oh, sí? Y entonces Dios se equivocó porque se llevó al sanguinario para el cielo. Pero nos gusta darle veracidad a esas fábulas, a esas cosas porque suena bien. No estamos yendo a la palabra, no estamos yendo a los de atrás, no estamos yendo al antaño, no estamos yendo al principio, no estamos yendo a la base, no estamos yendo a la plataforma que se estableció, ni mucho menos al espíritu de profecía. Nos basta con un versículo. Y a veces nosotros decimos, para yo creer, me basta un versículo. Eso en un contexto está bien, pero casi que estoy cambiando de opinión. Porque todo este tipo de gente con un versículo te saca toda una doctrina y una historia tremenda. Y casi que he dicho, no, para convencerme necesito todo el conjunto de las escrituras que armonice con ese ser, con ese texto, junto con el espíritu de profecía y junto con lo que Dios estableció. Mientras más testigo y más fundamento tú usas, te es más fácil canalizar y filtrar todo lo que estás recibiendo y podrás conocer si estás en la verdad o no estás. Pero el pueblo de Dios, este pueblo, está fracasado. Si sigue de esa forma, tenemos que cambiar. Tenemos que parar esto. Hermano, Dios te bendiga. Dios te guarde. Perdóname si no has recibido hoy lo que esperabas. Me encantaría. Tengo 3 estudios tremendos. Pero Dios puso en mi mente que hiciera esto. Fue para mí y no sé para cuántos de ustedes habrá servido, pero creo que debemos meditar. Y en parte para que entiendas el enfoque en la visión y en la misión que el clamor de medianoche va a tomar a partir de ahora. O ya ha estado tomando. Dios te bendiga, Dios te guarde, que nos ayude, nos ilumine. Pero recuerda, si rechazamos lo que Dios estableció, no recibiremos luz. Estaremos en tinieblas. Con la Biblia abierta, con la Biblia abierta. Porque termino con esto. No puedo dejar de enseñarte esto. Déjame ver si te lo puedo enseñar. Dice aquí, que está en Primeros Escritos, página 74. He visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado, que las cifras eran como Él las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en alguna de las cifras para que nadie pudiese verla hasta que la mano de Dios se apartase. Dice ella en otra cita más adelante que tiene que ver con Primero Escrito, página 235, párrafo 2. Vi a los hijos de Dios que esperaban gozosamente a su Señor, pero Dios quería probarlo. Su mano cubrió un error cometido al computar los periodos proféticos. ¿Y cuál es el problema? Si estudiamos qué fue lo que Dios cubrió y qué fue lo que pasó, no vamos a cometer el error
ni el chasco de los mileritas. Tenemos que entender que eso está ahí para que lo estudiemos en la historia y para que analicemos, pongamos nuestras vidas en balanza y podamos entender lo que Dios quiere. Ahora sí, vamos a orar. Una vez más te pido que me acompañes en oración. Padre que estás en los cielos, te doy gracias primeramente porque tú eres Dios y eres nuestro Dios, eres mi Dios. Eres soberano en mi vida, en mi hogar, en mi esposa y en mis hijos y en mi nieto. Tú eres soberano en todo en mi casa. Como sé que todos los hermanos que están presentes y escuchando también estarán diciendo lo mismo. Así que todos nos unimos en un sentir diciéndote, tú eres soberano sobre todas las cosas en nosotros y por nosotros. Gracias porque tú no nos has dejado en tinieblas, pero entendemos algo, que tu luz es dada bajo condición. Y la condición es que mientras más estemos dispuestos a recibir y a aceptar, más recibiremos de parte de ti. Pero si nos cerramos, o mientras más nos cerremos a tu verdad, a tu palabra, menos recibiremos de la luz. No queremos estar en tinieblas. Queremos estar en la luz. Palabra es vida. Y hay muchos muertos andantes por ahí. Hay muchas personas que respiran físicamente, pero están muertos. Por eso pedimos, Padre, vivifícanos con tu palabra y con tu espíritu. Que abramos tu palabra, que miremos a la historia de antaño, que revisemos la plataforma, que miremos nuestros pilares, que analicemos nuestras doctrinas y nos sintamos seguros. Porque solo en ti podemos estar seguros. Este pueblo es tu pueblo, pero la verdad es que está pereciendo. La verdad es que hay más confusión que en cualquier otro lugar. La verdad es que cada cual está por lo suyo, buscando su propio interés. Perdónanos, Padre, por ser tan incrédulos. Ayúdanos a conocer y ayúdanos para hacerlo en tiempo apremiante, porque no hay tiempo para sacar cuentas, para analizar. No hay tiempo para ver en qué me va a afectar o no. Ayúdanos para que nosotros estemos dispuestos a darlo todo por ti. Y darlo todo por ti significa todo lo que se tenga que perder por presentar la verdad. Todo es todo. ¿Qué será todo para algunos? Su salario, no sé, su prestigio, su qué sé yo. Que nosotros podamos darlo todo. Porque ciertamente, si nos comparamos con los que iniciaron este movimiento milerita, no somos nada al lado de ellos. Que podamos sentir el calor y el gozo de buscar tu palabra, el gozo de la salvación, de abrir tu palabra y estar sediento y de querer más y de estar dispuesto a creer en todo lo que tú nos presentes. Organízanos como iglesia, como tu iglesia, para que de esa forma podamos ser dirigidos por la cabeza que es tu Hijo amado Cristo Jesús. Para que nosotros, el cuerpo, podamos cumplir cada uno con la función que le corresponde. Para que cada uno haga su parte y su tarea desde su puesto de trabajo, desde su puesto, desde su casa, desde su vecindario. Queremos levantar ese muro en tiempo de de Nehemías. Queremos levantar ese templo que ha estado destruido. Y no me refiero al templo físico de Israel, sino al templo de tu iglesia desde 1836.
que la experiencia de ellos sea nuestra, pero aún más. Porque luego la experiencia de los pioneros es la que te pedimos que también sea nuestra y aún más. Prepáranos para los momentos que se avecinan. Queremos ser tus instrumentos en esta oportunidad. Así que lávanos con hisopo. Unge nuestra mente con tu espíritu. Limpia nuestros labios con tu carbón encendido. Úsanos según tu voluntad. Es lo que más te pedimos y lo hacemos en el nombre sacrosanto de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén. Querido hermano, Dios te bendiga. Amén. Dios te guarde esta noche. Espero que meditemos un poco en todas estas cosas que hemos hablado. Amén, amén. Amén. Y que Dios te bendiga. Y Maranata. Amén, amén. Amén, amén. Amén, Padre. Saludos a todos.